Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 24 de marzo del año 2025. Estamos ya prácticamente llegando a la última y cuarta semana de este tercer mes del 2025. Muchas cosas están pasando a nivel mundial, especialmente aquí en Estados Unidos, en donde se está destapando todo el fraude que los demócratas hicieron durante todo el gobierno de Obama y de Biden. Prácticamente estamos hablando de 12 años de un robo de millones y billones de dólares, y en su mayoría enviados a naciones musulmanas. Esto es interesante, pero bueno, de esto estaremos tocando algunos puntos más adelante. No ahora, pero tocaremos tocante a todo lo que está pasando. Quiero repetirle que la visión de un nuevo orden mundial continúa con bastante fuerza. Fuera de Estados Unidos, claro, Texas acaba de establecer una enmienda, una ley, en donde prohíbe la ley Sharia. El presidente Trump también lo hizo hace aproximadamente un mes, donde prohibía la ley Sharia en Estados Unidos, la ley política y religiosa musulmana. Y Texas lo acaba de hacer, porque me imagino que cada estado lo tiene que hacer. Pero la visión de tomar todo el mundo por parte de las naciones árabes continúa. Irlanda, España, Francia, Canadá, Alemania son algunos de los países que ya prácticamente están invadidos, están islamizados, ya están en algunos de ellos ya enseñando la ley Sharia, la ley política religiosa, en todas las escuelas y universidades. O sea que esto continúa, amados hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos. Somos una generación plantada por Dios en este último tiempo. Mientras tanto, yo quiero en esta noche tocar con usted un tema que de pronto saltó a mis ojos y a mi corazón. Y es un tema bastante delicado, en el sentido de una de las características que tiene el reino de las tinieblas, y que es un área que si nosotros como hijos de Dios permitimos que nos invada o que entre en nuestro corazón, podríamos no solamente meternos en líos muy fuertes para con Dios, sino que podría incluso llegar a manejar nuestra vida de tal manera que pararíamos rebelándonos al Dios eterno. El tema de esta noche es: la soberbia pertenece al reino de las tinieblas. Nehemías 9:9 dice: tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto, escuchaste su clamor junto al mar rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia. Te hiciste un hombre como el de hoy, dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo, y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar
y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Una palabra nacía directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. ¿Por qué es que le hemos titulado a esta enseñanza La soberbia pertenece al reino de las tinieblas? La Escritura dice claramente en el verso 10 que el Señor hizo señales y maravillas contra Faraón. Hemos mencionado que Dios hizo las señales y maravillas no para probarle a Faraón cuál es el poder de Dios, sino para que el pueblo pudiera ver el poder de Dios. Dios no necesita probarle al diablo lo que Dios es. Dios, el diablo sabe perfectamente lo que es Dios. Señor, reprenda al diablo. Perdón. Dice que hizo maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de la tierra de Faraón. Y dice, pues supiste que ellos los trataban con soberbia. Esto es interesantísimo porque la soberbia, como le hemos titulado al tema, la soberbia pertenece al reino de las tinieblas. Es así, tanto así que la soberbia no aparece entre las áreas de la carne que menciona Gálatas. Hay aproximadamente unas 70 áreas que pertenecen al reino de las tinieblas. Entre ellos está la mentira, el robo, la hipocresía, la traición. Esas son áreas totalmente que pertenecen al reino de las tinieblas. Y lamentablemente, como hemos dicho en algunas ocasiones anteriores, nosotros venimos arrastrando áreas no solamente de la carne, sino también áreas diabólicas. Y en el trabajo tan maravilloso que hace el precioso Espíritu de Dios por medio de la palabra, por medio de las multiformes maneras y multifacéticas maneras de cómo el Espíritu Santo nos trabaja, nos renueva, regenera, restaura, santifica, etc. Él tiene que ir trabajando esas áreas, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarlas para que la imagen de Cristo, que tiene que ver con un carácter, porque la imagen de Cristo no es una imagen física, es una imagen espiritual que tiene que ver con un carácter reflejado en las acciones y en las obras que nosotros ahora hacemos. Pero definitivamente esta es un área muy, muy fuerte, la que tiene que ver con la soberbia. El verso 10 revela que el Señor hizo maravillas contra Faraón porque habían tratado con soberbia al pueblo de Israel. Pero es tan asombroso. El Señor, dice el pasaje, Dios les habla del Mar Rojo, los guía de día en una columna de nube, de noche una columna de fuego, les provee pan del cielo, les da a conocer su santo día de reposo, les prescribe mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes, etc. Los alimenta con pan del cielo, les saca agua de la peña, y los salmos dice que les hizo ríos en el desierto para que se bañaran, para que reposaran, para que los animales también bebieran, etc. Pero el verso 16 es revelador, porque el verso 16 dice, pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Obraron con soberbia. Y eso es lamentable, sumamente lamentable, porque Faraón los trató, sus capataces,
sus siervos los trataron con soberbia. Y ellos obraron con soberbia contra Dios. Eso lo revela el verso 16. Esto confirma que lamentablemente el hombre cuando viene a Cristo no solamente trae áreas de la carne, sino a áreas bien arraigadas en el espíritu, porque estas son áreas en el espíritu. Las áreas de la carne vienen arraigadas en el alma, pero hay áreas en el espíritu como la rebelión es un área en el espíritu. Recordemos que a David le perdonaron su adulterio y a Saúl no le perdonaron su rebelión. Porque dice que la rebelión es como pecado de adivinación. Entonces la adivinación es algo que es parte del reino de las tinieblas. Entonces hay pecados muy penados en la escritura. Y el verso 16 revela que, hablando Nehemías, dice, pero nuestros padres obraron con soberbia. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Sumado a eso, eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. La soberbia, según el diccionario de la lengua española o de la Real Academia, es presunción, altivez, orgullo, suntuosidad, altanería, arrogancia, endiosamiento, engreimiento, exaltación, exigencia, insolencia, ostentación. Y al ver estas, todo esto que encierra la soberbia, esto es sumamente peligroso, porque es la presunción, es la altivez, es el orgullo, la suntuosidad, la altanería, la arrogancia, el endiosamiento. Es una lista de áreas, si podemos llamarle áreas, o si podemos llamarle, es natural en el reino caído la soberbia, porque Faraón y sus siervos trataron con soberbia al pueblo de Israel. Pero es tan asombroso, que el pueblo de Israel manifiesta la soberbia en el desierto camino a Canaán. Dice que endurecieron su cerviz, verso 16, y no escucharon los mandamientos de Dios. Rehusaron escucharlos, aun cuando el Señor había hecho maravillas entre ellos. Sumado a eso, eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Entonces, cuando vemos lo que es los sinónimos o cuál es la esencia, la naturaleza de un carácter soberbio, es sumado a la soberbia, es presunción, altivez, orgullo, suntuosidad, altanería, arrogancia, endiosamiento, engreimiento, exaltación, exigencia, insolencia, es ostentación. Soberbia es también ira, cólera, enfado, enojo, furor, irritación, rabia. Esto es triste, porque el verso 16 dice que obraron con soberbia. Entonces es tan asombroso el pueblo de Israel, estando esclavo en Egipto, inconscientemente aprendieron mucho del carácter soberbio de los egipcios. Y sin darse cuenta, la soberbia se convirtió en ellos en genética espiritual del reino caído. Por eso es que ahora en el Evangelio, lamentablemente, en veces vemos caracteres soberbios que vienen acompañados es como que yo le diga, bueno, ¿cuál es la esencia
de hacer, por ejemplo, y quizá la forma en que el ejemplo que le voy a poner quizá no tenga mucho sentido, pero mire, si usted va a hacer un caldo de res o una sopa de res, como le dicen en algunos lugares, ¿cuál es el condimento número uno para hacer una sopa de res? Es la carne, el hueso, la carne, ¿verdad? Entonces, pero el caldo lleva papa, lleva zanahoria, lleva cebolla, lleva repollo. Algunas veces le ponen ejotes o green beans, como le llaman en inglés. Algunos acostumbran echarle yuca, por ejemplo en Honduras, en El Salvador. Se le echa cilantro. Aparte de eso se le echa sal, se le echan algunos pimienta, condimentos, etcétera. Entonces la soberbia está rodeada de la presunción, de la altivez, del orgullo, de la suntuosidad, de la altanería, de la arrogancia, del endiosamiento, el engreimiento, la exaltación, la exigencia, la insolencia, la ostentación, entre varias cosas. La ira, la cólera, el enfado, el enojo, el furor, la irritación, la rabia. Entonces la soberbia es sumamente peligrosa porque va acompañada de todo eso. Y cuando usted encuentra un carácter soberbio, usted va a ver señales de orgullo, arrogancia, engreimiento, exigencia, insolencia, altanería, suntuosidad, ostentación. Y usted va a encontrar rasgos o señales o chispazos en esa persona de un carácter iracundo, colérico, de enojo, un carácter fuerte de furor, irritación o incluso hasta rabia, porque se manifiesta la sabiduría animal. Nehemías 9:16 nos deja claro y dice: pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y es triste, aparte de que es peligroso, es triste porque el pueblo de Israel, estando esclavo en Egipto, inconscientemente aprendieron mucho del carácter soberbio de los egipcios. Y sin darse cuenta, la soberbia se convirtió en ellos en una genética espiritual, porque lo manifestaron en el desierto. Dice que obraron con soberbia. Sin darse cuenta, la soberbia se convirtió en ellos en una genética espiritual del reino caído. La soberbia hace que el hombre tenga un corazón duro. Eso no le permite escuchar lo que Dios ordena. Porque Dios, un mandato es una ordenanza, es un mandamiento, es un mandato. Y dice que nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Eso quiere decir que la soberbia hace que el hombre cierre su corazón a Dios, cierre sus oídos a Dios. Y es tan asombroso porque el pueblo de Israel aprendió la soberbia de los egipcios. Por eso le digo que la soberbia es parte de la naturaleza del reino caído. Y el reino caído no escucha a Dios, no le importan los mandamientos de Dios. Dice que endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos, a pesar de que el Señor según el verso 13, les dio ordenanzas justas, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Pero ellos no lo escucharon. ¿Por qué? Porque traían mucho de Faraón. El pueblo de Dios, cuando viene a Cristo, es triste decirlo, y es hasta vergonzoso, traemos mucho del diablo. Y claro, en las multiformes maneras de cómo el precioso Espíritu de Dios nos trabaja,
pues muchas de esas cosas desaparecen, pero no desaparecen todas. Muchas de esas cosas nosotros las tenemos que someter a la voluntad del Espíritu. Muchas de esas cosas tenemos que someterlas en una vida entregada a Dios, la obediencia. De hecho, tenemos nosotros que tener un carácter humilde para someter todo eso a Dios, porque parte de la soberbia es el orgullo. Dice que endurecieron su cerviz, y la cerviz es esta parte de acá que no permite al hombre bajar su cabeza. No, al contrario, la soberbia hace que el hombre levante su rostro engreído de una manera altanera. Entonces es altiva, ¿verdad? Entonces es peligrosa la soberbia, porque es presunción, altivez, orgullo, suntuosidad, altanería, arrogancia, entre todo lo que le he mencionado. Y por eso es que no escuchaban a Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia, es lamentable que dentro del pueblo de Dios haya gente que es soberbio. Hay mujeres, hay hombres que son soberbios y no escuchan la palabra. Al contrario, en veces cuando la palabra los confronta, se enojan, se enfurecen, se irritan. ¿Por qué? Porque la soberbia es también ira, cólera, enfado, enojo, furor, irritación y rabia. Entonces yo creo que la soberbia es peligrosa, destruye vidas. El verso 17 dice que rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a la esclavitud. Esto quiere decir que el pueblo vio milagros y maravillas y de nada le sirvió. Porque asómbrese de esto que le voy a decir. El soberbio no agradece los favores recibidos, porque cree que se los merece. Él no los ve como un favor. Él los ve como una obligación de los demás hacia él. Y el soberbio piensa que todo mundo tiene que servirle, y asómbrese de esto, incluyendo Dios. Es asombroso. Es asombroso que el soberbio piense que todos tienen que rendirse ante él, que todos tienen que, no es que sean favores, sino el soberbio piensa que los demás están obligados a entregarles cuentas, a servirles y a doblegarse ante ellos. Porque su carácter soberbio es altivo, mira a los demás hacia abajo, es orgulloso, piensa que solamente él o ella merecen ser atendidos. Ellos tienen un endiosamiento en donde ellos son su propio Dios y son insolentes. Ostentosos quiere decir que buscan siempre tener lo más caro, pero no como una forma de gratitud a Dios que se los dio, sino para humillar a los demás. Eso es delicado. La soberbia es sumamente delicada, porque el soberbio cree que él se lo merece todo. Dice el verso 17 de Nehemías que rehusaron a escuchar y no se acordaron de las maravillas que hizo entre ellos. Era favor, Dios les estaba haciendo un favor al liberarlos de la esclavitud, llevarlos por él. No se acordaron de que Dios les hizo el favor de abrirles el Mar Rojo. No se acordaron que Dios, en su grande amor y misericordia, les proveyó en el desierto. Ellos pensaban que se merecían la tierra prometida, que ellos no se merecían el desierto, que ellos merecían que Dios les diera todo lo que ellos pedían. Ese mismo verso 17 dice que eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto.
los que padecen del pecado de soberbia, porque más que pecado es iniquidad, y la iniquidad es un pecado en el espíritu comparado con la rebelión. El soberbio siempre se va a rebelar. Los que padecen de pecados de soberbia, o sea, de iniquidad, el soberbio siempre se va a rebelar. El soberbio cuando escucha la palabra de Dios se molesta, porque la palabra los confronta. Se molestan porque la palabra los confronta y eso no les gusta. Lejos de humillarse ante la palabra, se irritan. ¿Por qué? Porque son presuntuosos, son altivos, son orgullosos, son insolentes. La palabra los confronta y en vez de reconocer que Dios siempre tiene la razón, se irritan. Por eso es que eligieron un jefe, para que los regresara a su esclavitud en Egipto. Ellos dijeron, no, nos iba mejor. Imagínense, ustedes lean en la palabra, nos iba mejor en Egipto. Hermano, cuando el desierto solamente era un proceso para llevarlos a la tierra prometida. Nos iba mejor en Egipto. En su insolencia decían, ¿será que podrá ponernos mesa en el desierto? O sea, dudaron del poder de Dios cuando les había mostrado maravillas. Porque Job dice claramente, Job 15:25, porque él ha extendido su mano contra Dios y se porta con soberbia contra el Todopoderoso. Habla del impío. Entonces, el soberbio desafía a Dios. Desafía a Dios. ¿Podrá poner mesa en el desierto? O sea, desafía a ver si nos pone mesa en el desierto. Ellos decían, nos iba mejor en Egipto. Y eso no es cierto. Entonces, cuando nosotros vemos el pecado de soberbia, amados hermanos, es propio del reino de las tinieblas. Es natural, es la naturaleza del reino de las tinieblas. Porque no agradece los favores recibidos de parte de Dios. Se rebelan a Dios, le echan en cara a Dios. Y es tan asombroso en el momento que ellos eligen un jefe para volver a su esclavitud en Egipto, es porque el soberbio no acepta liderazgo sobre él, a menos que el líder haga lo que ellos dicen, lo que él o ella dicen, porque no les gusta. Al soberbio no le gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer, ni Dios. Ellos son su propio Dios. Por eso es que la soberbia es un endiosamiento. Ellos son su propio Dios. Por eso la palabra no les hace nada, ni puede cambiarlos. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan ni siquiera la autoridad de Dios. El soberbio se revela a cualquier autoridad. El diablo se reveló a la autoridad de Dios antes de ser diablo. Se reveló a la autoridad de Dios. Se igualó a la autoridad de Dios y quiso ser más que Dios. Eso lo revela Isaías 14, cuando el lucero caído, que quiere ser Dios, subiré y me sentaré en la asamblea de los dioses, como diciendo, a mí Dios no me va a mandar, yo puedo ser igual que Él. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto.
cuando dice, ¿quiénes son ustedes para que les obedezcamos? ¿Quiénes son ustedes para que les obedezcamos? Eso le dijeron a Moisés. ¿Quiénes son ustedes para que les obedezcamos? A nosotros también nos habla Dios, dijo. A nosotros también nos habla Dios. ¿Por qué les vamos a obedecer a ustedes? Estamos cansados de hacerles caso, dice. Y una versión, en la versión, el libro dice, estamos hartos de que ustedes nos quieran mandar. Porque cuando hay soberbia, el soberbio no se mete a la autoridad de ninguno y tampoco se somete a la autoridad de la palabra. Y al no someterse a la autoridad de la palabra, pues nos está sometiendo a Dios. Esto es asombroso. ¿Quiénes son ustedes? Estoy tratando de buscar el verso para que les obedezcamos. ¿Quiénes son ustedes para que les obedezcamos? Es tan asombroso porque el soberbio no obedece a nadie. A nadie. El soberbio no se deja gobernar por nadie ni por la palabra. Escogieron un líder, pero si el soberbio no acepta liderazgo, ¿por qué escogieron el líder? Para que el líder haga lo que ellos dicen, porque no les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer. Ellos son su propio Dios. El Salmo 19:13 dice, este es David hablando, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Porque la soberbia hace que el creyente vuelva a ser esclavo del reino de las tinieblas, como lo era en Egipto, como lo era en el mundo. No se da cuenta que se convierte en esclavo del reino de las tinieblas. Pablo se convirtió en esclavo del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol, Pablo siervo, Pablo esclavo de Jesucristo. El soberbio, después de ser salvo, si no somete esa área al gobierno del Espíritu, se convierte de nuevo en esclavo del reino de las tinieblas, aun cuando es salvo. Porque la soberbia se enseñorea, o sea, es señor de él. La soberbia es mucho más penada que los pecados en la carne. Es peligroso porque cuando hay soberbia, les hace creerse más sabios y grandes que Dios. Eso lo acabamos de decir en la historia del lucero caído. Jeremías 49:16 dice, en cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Dice, tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. Habla que el soberbio ocupa la cumbre del monte, o sea, quiere estar arriba, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, o sea, busca los lugares altos como el lucero caído,
lo asombroso y lo peligroso de la soberbia es que Dios los derrumba de donde están. O a donde lleguen, Dios los derrumba. ¿Por qué? Porque el corazón es soberbio. Porque el corazón no escucha los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Se revela a Dios. Cuando la palabra lo confronta o los confronta, se enojan, se irritan, se ponen iracundos. Porque la soberbia no les permite aceptar. Como se sienten en alto, no les permite que nada los humille, ni nadie los humille. Y es peligroso porque Proverbios 11:2 dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y si la honra es posición delante de Dios, entonces quiere decir que cuando alguien está en alto y aparece la soberbia, Dios los derrumba, porque dice: te ha engañado la soberbia tu corazón, Jeremías 49:16, tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte. Aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de ahí te haré bajar. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando hay soberbia y se tiene una posición en alto y aparece la soberbia, Dios los derrumba, los baja de donde están. E Isaías 2:11 dice que la mirada altiva del hombre será abatida. O sea, la altivez es parte de la soberbia. Dice: la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Entonces esto es delicado. Y aunque esto lo mencioné, creo que hace un tiempo en un estudio similar, el soberbio, en vez de que Dios lo honre con privilegios, hermano, de mucha responsabilidad, nunca los alcanza, porque su corazón es soberbio. Lo único que quiere es estar arriba. Lo asombroso es que Dios al humilde lo levanta y al altivo, soberbio, lo humilla. Entonces, el soberbio nunca llega a lugares altos. Y si llegase a un lugar alto que Dios no le dio, porque jamás Dios le va a dar un lugar alto al soberbio, porque tiene del diablo. Su deseo es estar en alto. Y si por alguna razón estuviera en alto, Dios se lo quita, Dios lo derrumba, Dios lo derriba. Porque aunque haga su nido tan alto como el del águila, de ahí Dios lo hace bajar. El reino de la luz, el legado del Corderito Pascual, es que el más humilde de la tierra. Eso dice Daniel. Dios gobierna sobre los hijos de los hombres y se le da el reino al más humilde de los hombres. Esto es asombroso. Humilde de los hombres. Cuando nosotros, hermano, o cuando hay un carácter, dice esta sentencia, Daniel 4:17, es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los altos cuando cortan el árbol. Con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Hablando del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender esta verdad. La soberbia es natural del reino de las tinieblas, es propia del reino de las tinieblas.
La soberbia no escucha el consejo, aunque venga de la palabra. Y aunque venga de Dios, tampoco lo va a escuchar. Lejos de escucharlo, le molesta, lo encoleriza, lo irrita, lo enoja, lo enfada. Porque como hay soberbia y su cerviz no le deja agachar la cabeza, al contrario la levanta porque siente que nadie le puede decir nada. El soberbio, aunque vea maravillas y favores de parte de Dios, no los agradece. Al contrario, los ve como una obligación de parte de Dios, o muchas veces lo ve como una obligación de parte de los hombres, porque el soberbio siente que él lo merece todo. El soberbio no acepta liderazgo, autoridad sobre su vida, porque no recibe órdenes de nadie, ni siquiera de Dios. Y si acepta un liderazgo, es aquel que él elige, porque ese liderazgo va a hacer lo que él dice. Por eso lo acepta. Porque no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Ellos son su propio Dios, porque soberbia es endiosamiento. El soberbio, jamás Dios le da lugares de honor. Los puede obtener por otros medios, pero no de parte de Dios, porque a los que Dios levanta es porque son humildes. Y la humildad tiene que ver con reconocer que Dios siempre tiene la razón. Y si Dios siempre tiene la razón, es porque va a aceptar la palabra que le dice que es lo que tiene que hacer. Y si consigue estar en alto por otros medios que no sea Dios, Dios lo derriba. Lo hace bajar aunque eleve su nido tan alto como el águila. El pueblo de Israel, resumamos esto. Estando en Egipto, dice el pasaje que leímos en el verso 10 de Nehemías 9, que Dios hizo señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Porque Faraón los trataba con soberbia. Y Dios los libera, les abre el mar rojo, les da maná en el desierto, les hizo ríos en el desierto, les hizo una nube de día, una columna de fuego de noche. Pero el verso 16 dice que obraron, nuestros padres, dice Nehemías, obraron con soberbia. Es tan asombroso. El pueblo de Israel aprendió la soberbia de tal manera que se convirtió en genética espiritual del reino caído. Y por eso, amado pueblo, termino con esto. Nosotros cuando venimos a Cristo, traemos mucha carne, pero también traemos mucho del diablo. El robo, la mentira, el engaño, la traición, los deseos de grandeza, son áreas diabólicas. Y al venir a Cristo, el precioso Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Pero hay muchas cosas que solamente humillándonos podemos derribar esas áreas diabólicas que traíamos o que probablemente todavía hayan algunas que hay que abortarlas de nuestra vida. Porque la soberbia no deja al hombre que se humille ante Dios y que reciba
los estatutos, mandamientos, ordenanzas, leyes, preceptos, decretos que gobiernen su vida. Y eso, que los estatutos, mandamientos, decretos, leyes, vienen de Dios para bien nuestro. Considere lo que digo y que Dios les dé entendimiento. Recuerde, en el desierto dijeron muchos: ¿quiénes son ustedes para que les obedezcamos? La versión del libro dice: estamos hartos de que ustedes nos quieran mandar. Y no era que Moisés y Aarón quisieran mandarlos. Era Dios a través de ellos que hicieran lo que Dios decía para que entraran a la tierra prometida, a la cual muchísimos de ellos no entraron por su soberbia. Oh, qué delicada es la soberbia. Amados hermanos, si hubiera alguien que no conoce a Cristo y quisiera en esta noche entregarle su corazón, hoy es un buen día para decirle: Señor, hoy me humillo ante ti. Reconozco que te necesito. Reconozco que me has hablado y no te he hecho caso. Reconozco que he cerrado mis oídos, he cerrado mi corazón a aquellos que me hablan del Evangelio. Pero hoy entiendo que el diablo me ha tenido preso y no me ha dejado humillarme y reconocer el poder de tu sacrificio. Por eso te pido hoy que me salves, me perdones, me laves con tu sangre. Hoy yo te recibo como mi Salvador, porque reconozco que necesito de ti para poder ser salvo. Y te aseguro que Dios te salva. Haz la oración ahí y te aseguro que el Señor te salva. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, y alejarse, repito, no necesariamente es ya no irse a congregar o ya no ir a la iglesia. Hay gente que está lejos de Dios, porque solamente tiene la iglesia como un club social, como rito aprendido de memoria, o muchas veces a acallar su conciencia, o quizá a entretenerse un poco. Hay que volver de corazón al Señor y humillarnos delante de Él, caminar la senda antigua, el legado que nos dejó el Corderito Pascual. Y si hubiera alguien que esté enfermo, decirle: Señor, sáname Señor. Sé que tú puedes sanarme y sé que tú quieres sanarme. Quiero seguirte sirviendo o seguirte buscando, o quiero buscarte y quiero seguirte. Hazlo y el Señor te sana. No me cabe la menor duda. Termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso y maravilloso y dulce Espíritu de Dios, y con su palabra, la cual es Jesús mismo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hazle un clic a tu teléfono. El sistema es muy sutil, que dijo que ya no iba a haber censura, y sin embargo la hay. Porque ahora nomás 30 días parece que dura lo que tú postees en un buen Spanglish, postees y lo quitan. Pero sigamos haciendo nuestro trabajo. Dios verdaderamente quiere que nosotros entendamos cuál es el deseo de su corazón. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur, con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Cuídense mucho, amados hermanos.